Muy buenos días. Damos lugar a las audiencias virtuales públicas del Jurado Nacional de Elecciones el día viernes 15 de abril del año 2021. Son las 10 horas con 11 minutos. Don Carlos Trujillo, tenga usted la gentileza de dar cuenta de la primera de las audiencias que tenemos el día de hoy. Bien, señor presidente. Número 1, expediente 4949-2021. Recurso de apelación interpuesto por el personero legal titular del Partido Político Acción Popular contra la resolución número 37-2020 del Jurado Electoral Especial de Piura 1, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para el Congreso de la República. Por la organización política Acción Popular solicitan el uso de la palabra a los abogados José Felipe Villanueva Butrón y Fernando Arias Estela Castillo, que compartirán su tiempo de defensa. Al mismo tiempo, solicitan autorización para la visualización de diapositivas para su defensa, señor presidente. Correcto. Están los doctores Arias Estela y el doctor Villanueva. Villanueva. Gracias, doctor Villanueva. Ambos señores defensores compartirán su tiempo como lo vean por conveniente, pero tienen el término perentorio o fatal, que es exactamente lo mismo en términos procesales, de 3 minutos. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes lo consideren, empezamos. Los escuchamos. Doctor, señor presidente, señores magistrados del Ilustre y Supremo Tribunal Electoral, a nombre de Acción Popular va a hacer uso de la palabra en primer término el doctor José Felipe Villanueva Butrón, personero de Acción Popular por Piura, y luego al final yo voy a rematar en la exposición. Doctor, sí, antes de contabilizar el tiempo, me gustaría que me permitan presentar las diapositivas, que no lo puedo realizar actualmente. Correcto. Para empezar desde los 3 minutos que corresponden, por favor. Ya, a ver. Ya, doctor. Vengo a realizar el informe oral respecto al recurso de apelación realizado contra la resolución 037 de 2020, en donde solicitamos que se revoque la decisión tomada por el Jurado Electoral Especial y se admita a trámite la solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Congreso por la Organización Política Acción Popular en el Distrito Electoral de Piura. Hay que tener en cuenta, señores magistrados, que estos hechos se generan por la renuncia de la ciudadana Bersani Noely Santarvi Rivera, como lo podemos ver en las gráficas. No tenemos su carta de renuncia, en su página de Facebook lo determina, y el 26 de diciembre cuelga en la página web la resolución impugnada. Como ustedes y el partido político Acción Popular, nosotros no buscamos transgredir las normas, por lo tanto, en uso de las facultades que nuestro estatuto y las normas lo determinan, se realizó un acto plenario en donde, en uso de la designación directa, se designó a la correligionaria Rosa Chira Cárcamo para que pueda suplir el puesto frente a la renuncia realizada por la correligionaria Bersani. Las normas y principios que rigen el proceso electoral que no tuvo presente el Jurado Electoral Especial son las que podemos visualizar acá en pantalla. Vamos a resaltar el artículo 31 de cuestión política y los acuerdos de pleno que en la actualidad se encuentran vigentes, así como los principios de seguridad, preclusión, predictibilidad e intangibilidad de la normativa electoral. Para eso, señores magistrados, teniendo en consideración el principio de predictibilidad de los actos administrativos, vamos a citar la resolución 013 de 2021, en donde se admitió en parte la lista del candidato del Parlamento andino de nuestra Organización Política Acción Popular, teniendo en consideración la existencia del derecho fundamental al sufragio activo y pasivo, entendiendo como fundamento que el ejercicio del derecho al sufragio es el pilar fundamental de la democracia, para elegir y ser elegido. Debe tenerse en cuenta, señores magistrados, de que este Jurado Electoral Especial hizo un análisis de la normatividad constitucional y supranacional para respetar el derecho a la participación dentro de esas elecciones municipales. Estas elecciones. También hay que tener en cuenta que la participación del señor Allen Helvig Kelsen del Río, secretario general,
se determina a través de lo dispuesto por la 8ª disposición transitoria a la Ley de Organizaciones Políticas incorporadas por la Ley 31038. Señores magistrados, es necesario tener que resaltar que se debe interpretar todas las normas antes mencionadas dentro y consignadas dentro de la ayuda visual, que respete y garantice el derecho a la participación política, limitando tal derecho conforme a cánones de razonabilidad y proporcionalidad, única en aquellas situaciones en las que ello sea estrictamente necesario. Es necesario determinar que aquellos inconvenientes, como es la renuncia de la correligionaria, respecto a la inscripción de los dirigentes de una organización política, no deben configurarse un... El término venció, señor doctor. El término venció. Me voy a permitir preguntarle, señor doctor Villanueva Butrón, ¿usted estima que el jurado especial de elecciones, el jurado electoral especial y el Jurado Nacional de Elecciones emiten decisiones administrativas en este proceso, no judicial, no jurisdiccionales, sino administrativas? ¿Sí? O sea, nosotros somos miembros de un tribunal administrativo, no jurisdiccional. A ver, no. Ustedes tienen una jurisdicción especial donde las decisiones que ustedes tomen son irrevocables. Y no, pero el jurado especial, el jurado electoral especial, ¿es administrativo o es jurisdiccional? Le pregunto su concepto. No estoy calificando. Eso no va a entrar a si tiene usted o no razón en el fondo. No, le pregunto cuál es su parecer. Usted es miembro de una organización política, personero, imagino que proviene de muchas lides de esta naturaleza. Por eso me permito preguntarle para mí. ¿Usted estima que es administrativa? Jurisdiccionales. Bueno, ya, doctor. Según usted, el jurado electoral especial ha perpetrado un error, ha cometido un error, ha interpretado mal las disposiciones, ¿sí? Y no ha aplicado las disposiciones emitidas por el mismo Jurado Nacional de Elecciones. Correcto, muy bien. El señor Luis Arce. Gracias, señor presidente. Doctor Villanueva, el doctor Fernando Arias, que también está presente, podría absolverme, cualquiera de ellos es interrogante. El cuestionamiento viene porque se consignó como candidata en el puesto número 7 a Rosa Elita Chira, en reemplazo de Bersani Noeli Satur Rivera. ¿Correcto? Así es. ¿Y cuál sería, qué infracción habrían cometido ustedes al hacer eso, según el jurado especial? Ya, la resolución del Jurado Electoral 330 se determina en su artículo 37.1 que solamente se puede inscribir dentro de las listas al Congreso, ¿no?, a aquellas personas que voluntariamente desea participar. Lamentablemente, la correligionaria Bersani, en la etapa de la elección interna, presentó su renuncia irrevocable. Por lo tanto, existen las normas estatutarias del partido, ¿no?, de Acción Popular, donde te permite realizar un pleno nacional. Perdóneme, doctor Villanueva, eso lo comprendo y se respetan los estatutos de la organización política. Como ustedes vienen impugnando, ¿cuál ha sido el razonamiento del jurado especial respecto de esto? El concepto está claro. Ya, a ver, lo que nosotros estamos cuestionando es que no se está respetando el principio fundamental de derecho de la participación. Correcto. Dentro de las elecciones, constitucionalmente hablando. Muchas gracias. Es el cuestionamiento. O sea, el efecto que usted señala se ha determinado por el jurado especial es la anulación de la participación de toda la lista. De toda la lista, sí. Se ha dicho que la lista no puede participar porque hay ese problema. Ese es el criterio que ha tomado, contrario al criterio que ha tomado el jurado electoral especial, ¿no?, donde ha admitido en parte la lista de la lista de parlamentarios andinos, contrario a los criterios que ha tomado en acuerdo de pleno del 17 de mayo del 2018 el Jurado Nacional de Elecciones, al establecer
lo que es el principio, la aplicación del principio de flexibilidad dentro de la toma de decisiones. Correcto. Donde, muy bien. Perdón, lo interrumpí. ¿Dónde? Donde se ha vulnerado el derecho de los ciudadanos, en este caso de cada uno de los candidatos, de poder participar dentro de las elecciones, ¿no? De las elecciones, vulnerando su derecho legítimo al derecho a la participación política. Correcto. Don Jovián Sanginés. Ninguna pregunta, presidente. Muy bien. Don Jorge Rodríguez. Adelante. Ninguna, señor presidente. Ninguna. Muy bien. Don Fernando Arias Estela. Sí. ¿Quiere usted agregar algo, pero que sea muy breve? Sí, solamente señalar que recordemos también que este es un proceso de una elección bloqueada, no cerrada. Es una elección en la que la propia ley electoral establece que los partidos pueden disponer de hasta un quinto de los cupos para sus designados. Y que finalmente, como ya señalamos en un caso precedente, el Jurado Nacional de Elecciones no ha permitido la renuncia de los candidatos en esta etapa, ¿no? Y que mal haría en castigarse una mala renuncia con la improcedencia de toda la lista, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Entonces queda la causa al voto y pueden desconectarse los colegas. Muchas gracias. Don Número Carlos. 2. Un momentito, Número don Carlos. Ahora sí. Expediente 5070-2021. Apelación interpuesta. No se le escucha, don Carlos. No se le escucha. Don Carlos Trujillo. Doctora Lourdes, por favor, a ver usted qué ocurrió con el señor Trujillo. Aquí está, creo. Sí. Don Carlos. El número, no sí, señor presidente. La causa número 2, señor, el expediente 5070-2021 del Jurado Electoral Especial de Huaraz. Ya. Apelación interpuesta por el personero legal titular del Partido Aprista Peruano contra la resolución número 28. A la solicitud de apertura del sistema declara para la inscripción de la lista de candidatos para el Congreso de la República en el marco de las elecciones generales 2021. Por la organización política Partido Aprista Peruano concurre el abogado Pedro Regalado Panta Jacinto. El señor doctor don Pedro Regalado Panta Jacinto tiene el uso de la palabra por el lapso inexorable de 3 minutos. Adelante, señor doctor. Señor magistrado, muy buenos días, señores magistrados. Solicito la acumulación del número 2 y el número 4, que versan sobre la misma materia, la misma organización política. El expediente 5070 y el expediente 5268 del Partido Aprista Peruano. Los señores miembros de este pleno ya hemos tomado decisiones anteriores precedentes. ¿Van a modificar ese punto de vista? ¿No? El señor Arce dice que no, el señor Jovián también. Y No, presidente. Correcto, el señor Rodríguez. Igualmente, presidente. Igualmente. Entonces, vamos a acumular los informes de las causas. Las causas no se acumulan, pero sí los informes. En obsequio al tiempo, el doctor Regalado Panta Jacinto tiene el lapso de 6 minutos. 6 minutos. Para dar cuenta del número 4, señor presidente. Perdón. De cuenta de la causa 4, don Carlos. Expediente 5268-2021. Apelación interpuesta por el personero legal titular de la organización política Partido Aprista Peruano contra la resolución número 46-2019 del Jurado Electoral Especial de Huamanga, que declaró improcedente la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para representantes al Congreso de la República. Por ambos expedientes concurre el abogado Pedro Regalado Panta Jacinto. Adelante, señor doctor. Lo escuchamos. Muchas gracias, señores magistrados. Señores magistrados, muy buenos días. Vengo a solicitar se declare fundado nuestros recursos de apelación
los jurados electorales especiales, en este caso de Ancash y Ayacucho, venidos en grado para que nos permitan culminar el acto administrativo de acuerdo a la ley por lo siguiente. ¿Cuál de los actos administrativos, perdón, doctor? Conforme ya se ha indicado, el artículo 29 de la Ley de Procedimientos Administrativos, solicitamos que en mérito a la misma se nos permita culminar conforme a lo siguiente, señores magistrados. El día 22 de diciembre de 2020 se presentó fallos en el Declara SIGE, en el sistema del Jurado Informático del Jurado Nacional de Elecciones. Lo reconoció el mismo Jurado Nacional de Elecciones mediante el oficio 3843-2020, Secretaría General, Jurado Nacional de Elecciones, donde se ubica en el expediente 3994, que es referente al informe 07-2020, Secretaría General, Jurado Nacional de Elecciones del SIGE, Jurado Nacional de Elecciones, que reconoce literalmente que sí hubo una omisión en el desarrollo del sistema Declara y SIGE, por lo que ese día, el 22 de diciembre, el sistema tenía fallos en su ejecución. Por otro lado, señores magistrados, otra falla del sistema SIGE es que el día, hasta hoy día, 15, cualquiera puede verificar, cualquier ciudadano puede ingresar al sistema web del Jurado Nacional de Elecciones, por supuesto, el sistema de estas elecciones, y buscar los candidatos del APRA, y va a poder cualquier ciudadano verificar que en el sistema tiene fallas, y puede verificar que el expediente para los candidatos de peruanos al exterior tiene el expediente que termina en el 4750. Ese mismo expediente se repite también para el expediente de los candidatos a congresistas de Lima, el mismo 4750. Eso ahí estamos viendo, señores magistrados, que es un error del sistema, que hasta la fecha no se ha corregido. Por otro lado, señores magistrados, ya hemos mencionado en audiencias anteriores que han habido otras fallas, y el sistema Declara SIGE ha tenido una especie de discriminación. El día 22 de diciembre de 2020, el último día de inscripción, se nos cortó el sistema, interrumpiendo nuestro acto administrativo de solicitud de inscripción para el caso de nosotros, el Partido Aprista Peruano, que no nos permitió culminar el acto administrativo de inscripción. Y otros partidos sí le permitieron ingresar sus listas hasta el 23 de diciembre, el día siguiente, por supuesto, minutos posteriores, que es de conocimiento público, que también se ha hecho y se ha dado a conocer en causas anteriores. Además de estas y otras fallas indicadas, el sistema Declara SIGE lo persisten hasta ahora. Nuestra petición, señores magistrados, es que nos permitan culminar el acto administrativo, habilitándonos para culminar una inscripción donde ya existe mucha jurisprudencia, señores magistrados. En las elecciones regionales municipales de 2018 tuvimos varios casos, y de ello justamente por error del sistema, y se nos permitió complementar estas inscripciones que fueron interrumpidas por alguna cuestión técnica. Y la jurisprudencia que ustedes tienen, por supuesto, es bien amplia y bastante portentosa con respecto a la habilitación del sistema Declara. Señores magistrados, señores magistrados. Sí, estamos escuchando. Siga usted. Está, por otro lado, señores magistrados, nuestra petición básicamente tiene mucha relación con lo que se ha acordado, se ha emitido en el informe 16 del SIGE, Jurado Nacional de Elecciones, que está en el expediente de Puno, a través del oficio 3974-2020, Jurado Nacional de Elecciones, se emite este informe 16. Ahí nos reconoce que hacen un resumen con respecto a nivel nacional, que 4 se presentaron, 13 se confirmaron. De esos 13, señores magistrados, 4 expedientes ya están hoy día casi culminadas, pero de las confirmadas tienen firma digital, tienen solicitud, en este caso de 13 regiones, la misma que tiene pues el código de barras. Y cuando digo código de barras, es el penúltimo paso, que conforme ustedes lo han indicado en sus resoluciones
que han emitido tanto la 29, 30, 31, 40, 46, 41, 42 de este pleno, donde establecen una diferencia entre declara y exige con respecto al procedimiento mismo. Y ahí ustedes en ese cuadro han puesto aproximadamente 7 pasos. El primer paso es sobre las declaraciones juradas que se ingresan y luego son confirmadas. Luego listados de la lista de candidatos. En tercer lugar, el plan de gobierno. Una vez que está todo ello listo, se va al sistema SIGE y el primer paso de SIGE está la generación de un código borrador. Ese código borrador culminado empieza la firma digital como paso número 5 y el paso número 6 es donde se genera la solicitud y el código de barras. Y ahí está el tema, señores. Solamente nos permitieron ingresar 4 solicitudes con código barra y las demás, que en este caso, conforme al informe 16. Se acabó su término, señor doctor. Culminó su término. Culminó su término. Ya. ¿Alguna pregunta del señor Arce? Ninguna, señor. ¿Del señor Sanginés? Ninguna, presidente. ¿Del señor Rodríguez? Ninguna, presidente. Muy bien. Señor doctor, muchas gracias por su informe. Vamos a emitir decisión a la brevedad. Muy gentil. Don Número Carlos. 3. Gracias, señor presidente. Número 3. Expediente 5153-2021. Recurso de apelación interpuesto por el personero legal de la Organización Política Unión por el Perú contra la resolución número 60-2020 del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, que declaró improcedente la solicitud de habilitación excepcional del sistema Declara para concluir con la inscripción de la lista del Parlamento Andino. Por la Organización Política Unión por el Perú concurre el abogado Virgilio Isaac Hurtado Cruz. El doctor Hurtado Cruz tiene el uso de la palabra por el lapso perentorio de 3 minutos. Adelante, señor doctor. Señor presidente, viene en apelación la resolución 060 emitida por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, en el sentido de que nos deniega la posibilidad de habilitar el sistema para completar la inscripción de lista de representantes ante el Parlamento Andino. Este es un caso sui generis. No se le escucha, doctor. No se le escucha, doctor. Detenga usted, Ahora, por favor. ¿me escucha? Ya, un momentito, señor. Detenga usted el contador. Ya. Detenga usted Ahora. un ratito, doctor. Sí se le escuche. Por favor. Dentro de que... A ver, la persona que está a cargo del contador, en 3 segundos lo vuelve a conectar el contador, porque es el tiempo que se ha desconectado el doctor. Adelante, doctor. Ya, perfecto. Le decía que impugnábamos la resolución 060 del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 en la medida que nos deniega la excepcional habilitación del sistema para completar la inscripción de listas de candidatos. Y esto se debe, señor, porque se inició el proceso en el sistema Declara, se ingresó los datos de todas las declaraciones juradas de vida de los 16 candidatos, respetando el orden de la alternancia de género. Sin embargo, al momento del trasvase de la información en que se ingresa del sistema Declara al SIGE, el sistema solamente reconoció 8 declaraciones juradas de vida de los candidatos. Señor, como he dicho en otras alocuciones, el ingreso al SIGE es como el ingreso al Jurado Electoral Especial, y en otros procesos electorales, evidentemente, el ciudadano que ingresaba a iniciar el trámite no salía del recinto hasta que no fuese atendido. Y eso no solamente responde a la práctica electoral. Hay una ley de la República que se expresa y que se aplica de manera complementaria o supletoria a estos procedimientos. Es el artículo 149, numeral 4, de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que señala que la hora de atención al público termina cuando se culmina la atención de la persona que se encuentra en el recinto. Y eso es lo que ha pasado. Y también hay que tener en consideración, señor, lo dispuesto en el artículo 2 del título preliminar de esta Ley del Procedimiento Administrativo General, toda vez que señala que es perfectamente posible regular procedimientos especiales, pero de ningún modo estos procedimientos especiales deben de establecer
un conjunto de reglas que dé menos ventaja a los administrados, que es lo que ha ocurrido. Lo único que pedimos, señor, es de que la norma se aplique. Esta norma se aplique al procedimiento y permita a esta organización política culminar el procedimiento, que si usted revisa los informes que han sido evacuados por el área técnica del Jurado Nacional de Elecciones y que ya están colgados en el expediente, confirman nuestros dichos. Lo único que no puede confirmar es por qué ha ocurrido esta demora o esta situación de reconocer solamente 7 candidatos, ¿no?, al momento de solicitar la inscripción en el SIGE. Y eso es lo que ha generado este desfase, esta situación que evidentemente ha culminado pues temporáneamente, pero hay situaciones en que creemos que la normativa debe aplicarse como lo manda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor de los administrados, en favor del ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos. ¿Ha culminado usted, señor doctor? Sí, en síntesis, esa es la idea. Muy bien, perfecto. Señor doctor, su organización, la organización que usted patrocina, solo presentó lista para el Parlamento andino. No presentó lista nacional ni listas congresales. Sí, ha presentado listas congresales, ha presentado fórmula presidencial. Entonces son 29 listas que ha presentado su partido. Figuran 27. Ya, 27, perfecto. Y hemos completado todas las listas, ¿no?, en las que se ha tenido la información, ¿no?, incluyendo la del Parlamento andino y la fórmula presidencial. Listo. Entonces, en las otras listas no ha habido problema. El problema ha sido con esta. El problema ha sido con esta lista que se ha ingresado. Así es, la del Parlamento andino. Ya. Que cuando se quiso ingresar, en el declara, ¿no?, se reconocieron solo 7 y no 8. No, en el declara se completa. El problema ocurre en el trasvase de información cuando se ingresa al SIGE, es que ahí solamente se carga 7 declaraciones juradas de vida de los candidatos. Ese es el problema. Se ingresa al SIGE, por eso le digo, ¿no? Es el símil del jurado electoral especial, sí, y que ahí no se concluye dentro del horario establecido. Eso tiene que tener alguna explicación, seguramente, ¿no? Sí, evidentemente. Hemos revisado los informes. Técnicamente, ¿qué se ha dicho? Técnicamente, los informes que ya están colgados en el expediente, ¿no?, hacen un reporte de todo el proceso continuo que se sigue. ¿Qué dicen de por qué no cargaron el octavo? Claro, lo que genera la demora es que cuando se termina de llenar la información en el declara, de ingresarla, se pasa ya luego al formato de inscripción de la lista. Y en nuestro escrito estamos especificando, inclusive en una captura de pantalla, que ese formato de inscripción de la lista, ¿no?, se produce antes de que vence el plazo. Sin embargo, al momento en que se empiezan a descargar las hojas de vida de los candidatos al sistema, el sistema declara, en ese trasvase de información es que se genera este problema. Ya. Bueno, tenemos que ver la situación técnica en este sentido. Don Luis Arce, ¿alguna pregunta? Ninguna pregunta, señor. Don Jovian Sanginés. Ninguna, presidente. Don Jorge Rodríguez. Ninguna, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, doctor Hurtado. Vamos a votar esta causa. Gracias. Un momentito, don Carlos, un momentito. Correcto, don Carlos, adelante. Bien, muchas gracias, señor presidente.
Número 5. Expediente 5272-2021. Recurso de apelación interpuesto por la organización política Partido Político Nacional Perú Libre contra la resolución número 97-2020 del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2, que declaró improcedente las candidaturas de Dina Ercilia Boluarte Segarra, Braulio Juan de Dios Grajeda Bellido, Ilso Claudio Ramos Cosme, Enma Francisca Guamaní Carrasco y Víctor Aurelio Rojas García al Congreso de la República por el Distrito Electoral de Lima. Por la organización política Partido Político Nacional Perú Libre concurre el abogado Aníbal Zenobio Florentino Arias. El doctor Florentino Arias tiene el uso de la palabra por el lapso de 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señores magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, viene en grado la apelación interpuesta contra la resolución 97-2020 de Lima Centro 2, en el extremo que declara improcedente las inscripciones de las candidaturas congresales de Dina Ercilia Boluarte Segarra, Ilso Claudio Ramos Cosme, Braulio Juan de Dios Grajeda Bellido, Enma Francisco Guamaní Carrasco y Víctor Aurelio Rojas García, basada en la improcedencia por la presentación extemporánea del recurso de subsanación de inadmisibilidad. La resolución recurrida les causa agravios en sus derechos de acceso a la participación política, de ser elegidos y elegir libremente a sus representantes, y por las consideraciones siguientes. El recurso de subsanación de inadmisibilidad de la candidatura fue presentado dentro del plazo de los 2 días calendarios de horario de 08 a 00 horas establecidos en el artículo 40 del reglamento de inscripción, que encontrándose establecido otro horario por resolución 01-2020 de 8 a 16 horas, nos encontramos con 2 horarios establecidos en un mismo y único proceso electoral 2021. Los 2 horarios indicados no han perjudicado las inscripciones de otras listas congresales admitidas. Sin embargo, al declararse improcedente la inscripción de nuestros candidatos congresales, les causan agravios ante una situación de desigualdad de derechos, al rechazarse por extemporáneo recurso de subsanación, vulnerándose el derecho fundamental de igualdad ante la ley, sin discriminación que prevé el artículo 2 de la Constitución Política, así como por vulneración de los principios del procedimiento administrativo de uniformalidad y del informalismo aplicables a favor de los derechos de los administrados, incurriéndose así en causa de nulidad del acto administrativo que prevé el artículo 10, inciso 1 de la ley 27.444, y afectándose las garantías del debido proceso administrativo que prevé el artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política del Perú. Por otro lado, el reglamento contenido en la resolución 1-2020 es de jerarquía menor. No puede restringir el derecho constitucional de ser elegido y elegir libremente a sus representantes previsto en el artículo 31 de la Carta Magna, por afectarse indirectamente la Constitución Política por incompatibilidad entre una norma de menor jerarquía frente a un derecho constitucional, afectándose el bloque de constitucionalidad de jerarquía de normas frente al cual prevalece la norma constitucional, y para cuyo efecto solicita a la ilustre sala la aplicación del control difuso que prevé el artículo 138 de la Carta Magna. Conforme todo lo gozado, solicito se declare fundada la apelación y revocándose el extremo de la improcedencia de la admisión de los candidatos congresales, reformándose, se tenga por subsanada la inadmisibilidad y admitida la inscripción de nuestros candidatos congresales. Muchas gracias. Señor doctor, usted ha hecho un interesante pedido de control constitucional difuso. ¿Consta en su recurso de apelación? Estoy añadiendo, señor magistrado... está usted modificando su apelación, entonces. Está usted modificando su apelación, extendiendo la apelación. Sí, ampliándolo, señor magistrado. Y bueno. Permítame preguntarle, ¿cuántos señores candidatos han quedado excluidos? 5 candidatos, señor magistrado. 5. De esos 5 candidatos, ¿qué cosas subsanaron? ¿Qué subsanaron? ¿Qué tipo de objeciones subsanaron? Sí, el cargo de la presentación de la licencia sin goce de haber... ¿De quién?
en este caso de Dina Ercilia Boluarte Segarra. Ya está. La señora Boluarte Segarra. La señora Boluarte era servidora pública. Sí, sí, señor magistrado. Ya. Y era servidora pública. ¿De qué entidad? De la RENIEC, señor magistrado. Ah, de RENIEC, ya. Sí. Y la señora está acreditando. Sí, adjuntó el documento, el cargo de la solicitud, sin embargo, por extemporaneidad no se pudo merituarlo. Así como también... Un ratito. Sí. Pero lo que le pregunto es si ella pidió la licencia a tiempo. Sí, sí, señor magistrado. Ya. Solo que no lo adjuntaron en el recurso de presentación de la inscripción. Ya está. Listo. El candidato 2, ya Boluarte, ya sabemos, era la única objeción a Boluarte, ¿no? Sí, el doctor Ilson Ramos también Ramos Cosme. Ramos Cosme. El señor candidato Ramos Cosme, Ilson Ramos Cosme. ¿Qué le objetaron a Ramos, al señor Ramos? Que no presentó documentos actualizados sobre su situación penal declarado en la hoja de vida. Sin embargo, sí cumplió con adjuntar, pero por error involuntario la personera no adjuntó una resolución judicial de rehabilitación. Ya, pero ese es el error involuntario de la personera, no es error involuntario del jurado. Ya, listo. Pero la subsanación se ha acompañado. Sí, se ha acompañado nuevamente. ¿Por qué delito? ¿Por qué delito? Nuevamente no, se ha acompañado por primera vez. Sí. Es que, doctor, tenemos que ser un poco claros en los términos. Si usted dice por error involuntario no se acompañó, y luego me dice usted se ha acompañado nuevamente. No es nuevamente, es la primera vez que se acompañó. Sí, ¿O me equivoco? Fue un error involuntario de la personera a quien se le entregó el documento. Pero la personera no trabaja en el jurado, pues. La personera no trabaja en el jurado. En este caso, en la subsanación estamos presentando... Correcto, entonces está por primera vez al jurado. Sí. Correcto. ¿Por qué delito estaba el señor Ramos procesado? Por fe pública. ¿En agravio de quién? ¿Del Estado? ¿En agravio del Estado? Trámites judiciales, trámites administrativos al Ministerio de Transporte. Al Ministerio de Transporte. Listo. Ya. El tercer candidato. También, mayormente los demás candidatos, porque no adjuntaron también el cargo de la solicitud de licencia de goce. Ya, ¿qué apellidan nosotros? ¿Los otros tres? Braulio Juan de Dios Grájeda de Bellido. ¿El otro? Sí. Emma Francisca Guamaní Carrasco. Guamaní. ¿Y otro? Víctor Aurelio Rojas García. Rojas. Bien. Los señores Grajeda, Rojas y la señora Guamaní, dice usted, no presentaron el cargo de la licencia que habían solicitado, licencia laboral, ¿correcto? Sí, sí, señor magistrado. Listo. ¿A entidad pública? Sí. Ya. ¿El señor Grajeda o Grájeda a qué tipo de entidad pública? Al Estado, señor. Claro, tiene que ser al Estado, pues, pero ¿a qué tipo de entidad pública? ¿Docente? ¿Entidad pública universitaria? Entidad pública. Entidad pública tiene que ser, pues, porque si fuera entidad privada no tendría trascendencia para el tema. ¿No tiene usted ese dato? No, no, señor. Ya. La señora Guamaní. Igual también, ella no adjuntó y no... No, ya sé. Le pregunto si es en qué tipo de entidad, dónde, estatal, pero ¿de dónde? ¿En qué sector? No tengo el dato tampoco, señor. El señor Rojas. Igual, no tengo el dato, pero... Ya, listo. Igual, Susana. Muy bien, sí. Gracias. El señor Arce. Sí, señor, muchas gracias. Doctor Zenobio, dos preguntas puntuales. La decisión del jurado especial es que la presentación de
nuestra subsanación es extemporánea. Sí, sí, señor magistrado. Pregunto entonces, ¿cuándo fue notificado el requerimiento de subsanación? ¿Y cuándo fue presentado y en qué horario la documentación o el escrito de ustedes de subsanación? Sí. La notificación fue un día, 2 días antes, pero la subsanación se presenta en el horario de 23 horas 56 minutos, dentro de los 2 días calendarios que establecía el artículo 40 del reglamento de inscripción. Muchas gracias. Sí. Es todo. Don Jovian San Ginés. Sí, presidente, quizá para que un poco retomando la pregunta del doctor Luis Arce, señor abogado, cuando usted dice 23 horas, es para computar los 2 días que señala la ley, como dice, para, ¿no? Lo que señala para poder subsanar, ¿no? Algún pedido. Las 23 horas es el segundo día, digamos. Dentro del segundo día, señor magistrado. Don Jovian. Sí, es todo, presidente. Gracias. Don Jorge Rodríguez. Ninguna pregunta, presidente. Muy bien. Gracias, doctor Zenobio. Vamos a dar por concluida doctor Florentino, perdón, Zenobio Florentino Arias. Vamos a dar por concluida esta audiencia, y en cuanto respecta a su asunto, y vamos a emitir, quedando la causa al voto, emitir la decisión que corresponde dentro del plazo de ley. Gracias. Siguiente causa, don Carlos. Número 6, expediente 5289-2021. Apelación interpuesta por el personero legal titular de la organización política Victoria Nacional contra la resolución número 55-2020 del Jurado Electoral Especial de Ica, en el extremo que declaró improcedente la candidatura al Congreso de la República de Francisco Javier Ramón Maza Pardo. Por la organización política Victoria Nacional concurre el abogado Luis Fernando de la Cruz Moreno. El señor doctor don Luis Fernando de la Cruz Moreno tiene el uso de la palabra por el término de 3 minutos, término inexorable. Adelante, señor doctor. Señor presidente, dignos magistrados, solicito autorización para hacer una presentación de diapositiva. Adelante, doctor. Bueno, no... Un momentito. Don Carlos, el señor defensor quiere sí, señor presidente, proyectar unas diapositivas. Quiere proyectar unas vamos a diapositivas. pedir que puedan ayudarle el señor Castillo a ver si nos ayuda para que pueda visualizarse. Por favor. Para que esté visible. Un momentito, por favor, doctor de la Cruz. Sí, cómo no. Señor presidente, el abogado ya puede compartir el documento. Háganos el favor entonces, señor de la Cruz, doctor de la Cruz, de compartir el documento para poder dar inicio a su intervención. Ya, bueno, no me accede. Nos indica el señor que vuelva a compartir la pantalla, por favor, el señor abogado. Sí, estoy tratando de compartirla y no... A volver a compartir la pantalla, señor. No me accede a la... Bueno, este percance. Perdón. A ver, don Carlos Trujillo. Señor presidente, están viendo la posibilidad de poder ayudar para que se pueda visualizar, señor. Un momentito. De aquí en adelante,
si a los miembros del Pleno no les parece mal, le pediría, don Carlos, le pido, don Carlos, que tenga usted a bien solicitar a los señores defensores que van a intervenir, señores abogados, si tienen alguna presentación para exhibir, para que sea remitida a un repositorio del cual podamos nosotros tomar nota y poder ver y poder administrar, ¿no? Para evitarnos un problema de esta naturaleza. El doctor tiene su presentación, un documento visual que quiere compartirnos. Entonces, no le vamos a negar su derecho. Si no es posible que se habilite ahora, lo que vamos a tener que hacer es que el doctor de la Cruz remite ese documento a un correo que se le tiene que proporcionar para que internamente se pueda habilitar, ¿no? Si no es así, en cuyo caso, esta audiencia la pasamos para después. Hoy día, ahora mismo, pero para después. Por esa razón. Pero de aquí en adelante, don Carlos, por favor, vamos a preguntarle, ¿tiene usted una presentación que exhibir? Sí, ya, pásela a este correo. Ya está. Entonces hay que crear un correo, doctora Lourdes, para poder recibir esas presentaciones y nosotros tenerlas allí sin perjuicio de que las administre el interesado, para no perjudicar su derecho. ¿Sí? A ver, bien, señor. ¿se hizo el intento? Doctora Lourdes, ¿quería usted intervenir? Sí hay un correo de secretaría, señor presidente, para que pueda enviar. Entonces, quizás al interno le pueden orientar al señor. Exactamente. Con la audiencia. Gracias. ¿Ya? Entonces, el doctor Luis Fernando de la Cruz Moreno va a esperar un momento, vamos a continuar con las otras audiencias y luego lo vamos a escuchar. Muchas gracias, señor presidente. Disculpe los inconvenientes que hemos generado. No, al contrario, muchas gracias. Muy bien. Entonces, cerramos esta. Se va a llamar la causa número 7, señor presidente. Y llame usted, por favor, a la causa número 7. El número 7, señor. Gracias. Número 7, expediente 5614-2021. Apelación interpuesta por Mónica Yadira Yaya Luyo contra la resolución número 45-2021, que resolvió declarar infundada la tacha presentada contra el candidato al Congreso de la República, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, de la organización política Partido Democrático Somos Perú, por el Distrito Electoral de Lima. Por doña Mónica Yadira Yaya Luyo, concurre ella misma por su propio derecho. Por el Partido Democrático Somos Perú, asiste a esta audiencia el abogado Alejandro Antonio Salas Segarra. Entonces, en esta causa va a haber réplica y dúplica. ¿Es así? Muy bien. Se pregunta, antes de iniciar esta audiencia, de dar la palabra, mejor dicho, el uso de la palabra, porque la audiencia ya inició, se le pregunta a doña Yadira y a don Alejandro si tienen alguna presentación que poder exhibir. Si la tienen. No les decimos que presenten, sino si la tienen. Si tienen alguna presentación. Doña Yadira. Mónica Yadira Yaya Luyo, señor magistrado, no tengo ninguna presentación por hacer más que el uso de la palabra. Correcto. Don Alejandro Antonio Salas Segarra. Señor presidente, no tenemos ninguna presentación que efectuar, solamente el uso de la palabra. Muy bien. Entonces, tiene el uso de la palabra la doctora doña Mónica Yadira Yaya Luyo por el término inexorable de 3 minutos. Adelante. Buenos días, señores magistrados. Vengo en representación de los principios de justicia y de igualdad, que son los principios que sostienen nuestro sistema democrático y garantizan la vigencia de nuestros derechos humanos. Y nuestro sistema democrático se basa en elecciones libres que se expresan a través del voto espontáneo. Espontaneidad que está siendo obstaculizada por el poder del hombre más poderoso del Perú en estos momentos, que es el señor Martín Vizcarra, y a quien el jurado electoral de Lima, el jurado especial de Lima, ha favorecido con una decisión que ha olvidado cuál es la técnica jurídica para la interpretación del artículo 91 de la ley de la Constitución Política del Perú.
La Constitución Política del Perú, en su artículo 91, señala que no pueden ser elegidos miembros del Parlamento Nacional si no han renunciado 6 meses antes de las elecciones altos funcionarios, como por ejemplo los ministros de Estado y también los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Pero el jurado electoral ha hecho una interpretación literal y aislada del artículo 91, olvidando que forma parte de un conjunto, de un sistema de normas y de derechos fundamentales, y que además está inspirado por el principio de justicia, que implica que el principio de justicia sea la fuente de esta norma, y no un principio que se aplique de manera complementaria, sino que su fuente es lo que inspira el artículo 91 de la Constitución, y es la prohibición que tienen de postular a un cargo político quienes ejercitan formalmente el poder y además administran recursos públicos que les han sido confiados. La resolución del Jurado Electoral de Lima debe ser declarada nula porque no está debidamente motivada. No está debidamente motivada ni en función a los hechos ni en función al derecho. En función a los hechos, el jurado especial se ha enceguecido, ha obviado el hecho que por mandato de la Constitución, el presidente de la República ejerce la jerarquía más alta entre los funcionarios del Estado, más alta que los ministros, más alta que los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, y por lo tanto tiene todo el poder político y los recursos públicos necesarios para utilizarlos en favor de su figura política. Ha obviado el jurado especial que, entre los hechos ha obviado que la fecha límite para renunciar y poder participar en las elecciones del 11 de abril fue el 10 de octubre del año 2020, y el señor Vizcarra lo ejerció más allá del 10 de octubre del año 2020, lo ejerció hasta el 9 de noviembre, y en ese periodo de 29 días, con nuestros recursos públicos, apareció, por ejemplo, de las 29 planas, primeras planas del Diario Oficial del Peruano, el señor Vizcarra apareció en 24 primeras planas, destacándose su figura como presidente de Estado entre el 10 de octubre y el 9 de noviembre del año pasado, dentro del periodo en el cual él debió estar. Señorita doctora, su término precluyó. Muy bien. El señor doctor don Alejandro Antonio Sala Segarra tiene el uso de la palabra por el lapso también inexorable de 3 minutos. Adelante. Muchísimas gracias, señor presidente. En virtud a los fundamentos expuestos por la parte apelante, podemos ver que se han narrado criterios políticos, más no criterios jurídicos, que es para lo que estamos acá. La historia del Jurado Nacional de Elecciones, señor presidente, señores magistrados, es muy clara y nos ha enseñado en el transcurso del tiempo y en el transcurso de la democracia en la cual se ha dictado justicia electoral 2 principios fundamentales. El principio de preclusión, llamado también de calendarización, y el principio de legalidad. ¿En qué consiste este principio de preclusión tan desarrollado por el Jurado Nacional de Elecciones en diversa y vasta jurisprudencia? Nos dice que las diferentes etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura de cada una de ellas, bajo la sucesión de fases que van cerrándose y etapas que van consumándose y que no pueden retrotraerse. Entonces, estamos ante situaciones jurídicas que de una u otra manera se quieren ver forzadas por unos fundamentos que no tienen absolutamente nada de legales. Señores miembros y magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, estos principios no solamente son parte del criterio jurisprudencial ya reconocido por el derecho electoral y resguardados por la Constitución Política del Estado peruano, sino son criterios que están dentro de un marco de garantía de los tratados internacionales en los cuales nuestro país forma parte. Tratados internacionales que garantizan la participación ciudadana de elegir y ser elegido. Tratados como la Convención Americana de Derechos Humanos, específicamente en su artículo 23, y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, fundamentalmente en lo que establece en su artículo 25, señores magistrados. Yo no entiendo y quisiera realmente conocer cómo un exfuncionario tiene que pedir licencia. ¿A quién le tendría que pedir licencia a un exfuncionario público? Yo no entiendo cómo después de una vacancia se establece el criterio de que un ciudadano que pasó a ser justamente eso, un ciudadano normal, con el ejercicio de sus derechos,
constitucionales, fundamentalmente los derechos de elegir y ser elegido, tenga que pedir licencia. ¿A quién le debe pedir licencia un ciudadano que no es funcionario público, señores magistrados? En virtud a todas estas consideraciones, señores magistrados, del máximo ente rector de justicia electoral del país, en virtud al respeto constitucional y a los derechos fundamentales de elegir y ser elegido, en virtud a la vasta jurisprudencia de mucha, pero mucha calidad que ha tenido el Jurado Nacional de Elecciones, jurisprudencia en la cual ha sido parte muchos magistrados, inclusive tenemos jurisprudencia en la cual ha participado el magistrado Jorge Rodríguez Vélez y Luis Arce Córdoba, jurisprudencia de mucha calidad que a los hombres de derecho justamente nos marca una pauta de cómo debemos venir a este tipo de audiencias. Es que solicitamos, señores magistrados, que se declare infundado el recurso de apelación presentado por la parte apelante. Muchas gracias. Muy bien. Que la señorita defensora, doña Mónica Yaya Luyo, ya intervino. ¿Quiere hacer una dúplica? Bueno, no se ha hecho tal cosa, pero podemos, creo, concederle un par de minutos. 2 minutos, doctora. Y luego lo propio va a poder hacer el señor defensor, don Alejandro Antonio Salas Segarra, por igualdad ante la ley. ¿Correcto? Por favor, adelante. No se le escucha, doctora, no se oye, no se oye. Gracias. Invoco a los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones a aplicar el principio de justicia, que es el que inspira el artículo 91 de la Constitución Política del Perú, y a tomar en cuenta los hechos en los que se debe basar toda decisión jurisdiccional, y uno de los hechos es que al 10 de octubre del año 2020, es un hecho objetivo, el señor Martín Vizcarra no se encontraba apartado del poder y en función a eso hizo uso de recursos públicos para favorecer su imagen. Además, debe tomarse en cuenta lo que no hizo el jurado especial, el artículo 139 de la Constitución Política del Perú, que señala que ante el vacío de la ley no se puede dejar de administrar justicia o cualquier deficiencia de la ley. El artículo 181 que dice que se aplican, además de la ley, los principios generales del derecho, entre los cuales está el de la justicia. Y qué duda cabe que es injusto y desigual que el señor Vizcarra postule, como todos los demás candidatos, encontrándose en una situación de ventaja. Y además, el Pacto de San José de Costa Rica, que menciona el abogado defensor del señor Vizcarra, señala que hay libertad de participación política siempre que se desarrolle en condiciones de igualdad. El maestro de Derecho, Peter Haberly, dice que no se puede interpretar ninguna ley de manera aislada, sino como parte de un conjunto de derechos fundamentales entre los cuales se interrelacionan para defender algo. Y lo que toca defender en estos momentos, señores magistrados, es la libertad y la espontaneidad del voto, que no sea manipulado. Y se encuentra en sus manos, señores magistrados, defender nuestro sistema democrático del peligro que significa la candidatura del señor Martín Vizcarra por ser de justicia. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, el señor doctor, don Alejandro Salas Segarra, tiene el uso de la palabra por el lapso de 2 minutos. Adelante, doctor. Muchas gracias, señor presidente. Estamos escuchando criterios políticos cerrados, más no criterios jurídicos, porque acá hemos venido a exponer criterios jurídicos. No hemos venido a un debate político, sino a un criterio jurídico. La defensa ha sido muy clara en señalar 2 principios fundamentales del derecho electoral, los cuales no han sido rebatidos, y me hubiese gustado escuchar algún tipo de situación que contradiga que estos criterios son errados y que el Jurado Nacional de Elecciones nunca los debe tomar. Bajo esa premisa, yo no voy a tener el atrevimiento, señores magistrados, de combinarlos o invocarlos a alguna situación, porque estoy absolutamente seguro que la justicia electoral con ustedes está en absoluta garantía de que todo ciudadano peruano pueda tener representatividad en la democracia, ya sea representatividad para elegir o para ser elegido. Consideramos que estos tratados internacionales deben también prevalecer, como debe prevalecer nuestra Constitución Política del Perú, haciendo respetar los derechos fundamentales de las personas. En eso está fundamentada nuestra posición de poder llevar a cabo todo este proceso dentro del marco de lo que nos corresponde. Bajo esas premisas,
consideramos, señores magistrados, que debe ratificarse lo ya resuelto por el Jurado Electoral Especial, porque, como hemos señalado y hemos establecido, existe no solamente la garantía de diversa jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones, la garantía de tratados internacionales que nos avalan todos estos aspectos específicamente, y lo reitero, el artículo 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y el artículo 25 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, así como nuestra propia Constitución, que tenemos bajo esos argumentos, bajo esa fundamentación jurídica, la garantía de que el proceso electoral está garantizado con la jurisprudencia que emita el Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias, señores magistrados. Las gracias al doctor Salazar. El señor Luis Arce, don Luis Arce, ¿tiene alguna pregunta que formular? Señor, muchísimas gracias, presidente. Distinguidos colegas abogados, doctora Yaya, doctor Salas, es verdad que este es un escenario de debate jurídico y no político, pero también, siendo jurídico el escenario, las decisiones que tome el Pleno Jurado tiene efectos en el ambiente político. Eso hay que tenerlo por lo menos presente desde mi respetuosa perspectiva, humilde por cierto. Si ese es el escenario de debate jurídico, ambas posiciones han expresado acá de manera reiterada en sus intervenciones el recurrir a la aplicación de principios, ¿no es cierto?, así como a los alcances de la jurisprudencia en nuestra región. Han mencionado la Corte Interamericana, al Pacto de San José, y etc. Entonces, respetuosamente, me permito hacerles la siguiente pregunta, porque no he escuchado de la intervención de ambos distinguidos colegas abogados nada respecto de la interpretación de la Constitución, ¿no es cierto?, basados en principios de interpretación constitucional. Para mí, ese es el meollo del asunto. Ese es el debate jurídico, con efectos en trascendencia en el proceso electoral. Entonces, ¿qué podrían decir cada uno de ustedes en el turno que el señor presidente disponga? ¿Cómo debe entenderse entonces los principios de interpretación constitucional? Por ejemplo, el principio de unidad, el principio de concordancia práctica, el principio de eficacia integradora, el principio de fuerza normativa de la Constitución. Si lo tienen a bien, ilustren a este humilde pleno dos respecto a estos temas, porque en mi concepto ahí está el meollo de la discusión. Si es que lo tienen a bien, no están obligados a responderme. Gracias. No sé si puedo. Gracias. Efectivamente, doctor Arce y señores magistrados, los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución como el de la participación política en cuanto a su contenido y a sus límites deben ser interpretados en conjunto y de forma unitaria, como parte de un sistema. Se debe tener en cuenta que estos derechos fundamentales tienen un significado que forman parte de un sistema unitario, en el cual ingresa también la interpretación y la protección de otros bienes jurídicos como el de la justicia en materia electoral, como la igualdad, en que tienen todos los seres humanos a participar en igualdad de condiciones en un proceso electoral. En consecuencia, no se puede interpretar, y en eso consiste el error de la decisión del jurado especial, en interpretar de manera literal un solo artículo de la ley sin considerar los otros principios generales del derecho que obliga a ser utilizados el artículo 181 de la Constitución en materia electoral. Es decir,
Cuando se lee el artículo 91 de la Constitución, se debe interpretar de acuerdo al principio de justicia que el Jurado Nacional de Elecciones ha señalado como aquel que determina que nadie está exento de la aplicación de la ley y de la fuente que inspira esa ley, que es precisamente que no se pueda usar el poder político y los recursos públicos que se administran en favor de un candidato, de alguien que hoy es candidato. Correcto. Muchas gracias. Muy bien. El doctor Alejandro Salas Segarra, por el mismo tema. Abra usted su micrófono. Muchas gracias, señor presidente. Interesante la pregunta que nos realiza el magistrado Luis Arce, porque obviamente la Constitución forma parte de lo que es la estructura normativa principal de lo que es la base en la cual debemos fundamentar toda argumentación jurídica. Consideramos dentro de nuestra exposición no solamente a los pactos internacionales y a la jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones, sino también al respeto que se debe tener sobre la Constitución. Y justamente sobre estos importantes principios que se desarrolló y que muy bien los mencionó el magistrado Luis Arce, podemos llegar nosotros a la conclusión a lo siguiente. El expresidente de la República, al no tener condición de funcionario público, bajo ninguna circunstancia, tenía ese estatus que ostentó hasta el 9 de noviembre del 2020, siendo postulado al Congreso de la República el 21 de diciembre del 2020 bajo la condición de ciudadano común y corriente, con todos sus ejercicios civiles y constitucionales habilitados. Número 2. La obligatoriedad de renuncia al cargo de presidente para postular al Congreso no está expresamente contenida en las normas mencionadas. No se puede aplicar la norma por analogía, señores magistrados. Y de acuerdo a diversos tratados internacionales sobre derechos humanos y a la propia Constitución, volviendo nuevamente a nuestro marco constitucional, tenemos el derecho fundamental a elegir y a ser elegido. Y cualquier interpretación restrictiva de los mismos, y repito, restrictiva de los mismos, será esta proscrita bajo sanción, ¿no es cierto?, de manera expresa. Entonces, consideramos que estos derechos constitucionales, reconocidos y salvaguardados también por los pactos internacionales, deben tenerse en cuenta. Muchas gracias, señores magistrados. Gracias a ambos señores defensores. El doctor Jovian Sanginés. Sin ninguna pregunta, presidente. Gracias. Don Jorge Rodríguez. Ninguna, señor. Muy bien. Agradecemos a ambos señores defensores. La causa queda al voto para emitir decisión. Pueden retirarse. Siguiente, número 8. No. Gracias, señor. Número 8, expediente 5.597-2021. Recurso de apelación interpuesto por Jenny Vilcatoma de la Cruz contra la resolución número 46-2021, que resolvió declarar infundada la tacha presentada contra el candidato de la República, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, por la organización política Partido Democrático Somos Perú o el Distrito Electoral de Lima en el proceso de elecciones generales de 2021. Doña Jenny Vilcatoma de la Cruz no ha registrado abogado para la vista. Por la organización política Partido Democrático Somos Perú asiste el abogado Alejandro Antonio Sala Segarra. Y don Antonio Alejandro Sala Segarra ha pedido el uso de la palabra. Pregunto, un momentito. Pregunto a don Carlos si don Alejandro Sala Segarra ha pedido el uso de la palabra. Sí, señor presidente, solicito el uso de la palabra. Ya, porque una cosa es que haya asistido, otra cosa es que haya pedido el uso de la palabra. Sí, correcto. Señor. Entonces, el señor doctor tiene el uso de la palabra por el lapso de 3 minutos. Lo escuchamos, doctor. Muchas gracias, señor presidente. Señores miembros del tribuno del Jurado Nacional de Elecciones, muy buenos días nuevamente. Me hubiese gustado en realidad que esté la parte apelante, pero vamos a llegar al punto de que la historia del Jurado Nacional de Elecciones, como lo hemos manifestado, establece estos dos principios fundamentales y como lo hemos escuchado ya en una anterior exposición,
Principios fundamentales como el principio de preclusión y calendarización y el principio de legalidad. ¿No es cierto? Todos estos principios, básicamente el principio de preclusión establece cuáles son las diferentes etapas del proceso, que se desarrollan en forma sucesiva mediante cláusulas, ¿no es cierto? Mediante la clausura de diversas etapas y diversas fases, agotándose así la sucesión de fases, ¿no es cierto?, si las etapas consumadas, no pudiendo éstas retrotraerse. Estos aspectos, señores magistrados, forman parte ya del criterio jurisprudencial reconocido por el derecho electoral, como también lo hemos señalado, y a su vez están fundamentados en lo que son los pactos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 23 y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 25. Bajo estas premisas, señores magistrados, y en virtud a lo resuelto por el Jurado Electoral Especial, solicitamos que esta resolución se confirme y, por lo tanto, se declare infundado el recurso de apelación interpuesto por la parte apelante en defensa de los principios que salvaguardan la democracia en nuestro país, del derecho fundamental de elegir y ser elegido. Muchas gracias. Muy bien, muy amable. ¿Podría usted, por favor, ser tan gentil de señalar cuál es el fundamento por el cual se formula la objeción respecto del señor don Martín Alberto Vizcarra Cornejo? A ver, la objeción que tiene, señor magistrado, y agradezco su pregunta, es lo que la parte apelante manifiesta y señala, es que el señor expresidente de la República debió renunciar o pedir licencia para poder postular, ¿no es cierto?, cuando esta situación pues resulta ser un imposible jurídico. El señor Martín Vizcarra, una vez que es vacado, una situación que él no tenía prevista, pasa a ser un ciudadano con todos sus derechos constitucionales habilitados, y cuando él se inscribe al proceso electoral, era justamente eso, un ciudadano habilitado en el ejercicio de sus derechos. La ley no establece que un expresidente tenga que pedir licencia. La ley no establece que un exfuncionario público tenga que pedir licencia. La licencia se pide cuando uno ejerce el cargo público, señores magistrados. Bien. Don Luis Arce. Ninguna pregunta en esta oportunidad. Don Jovián Sanginés. Ninguna, presidente. Don Jorge Rodríguez Vélez. Ninguna, presidente. Muchas gracias. Muy bien. A usted, don Alejandro Antonio Sala Segarra, muchas gracias por su presencia. Este acto respecto a esta causa ha concluido y queda al voto. Muy gentil. Buenos días. Buenos días. Correcto. Adelante, don Carlos. Número 9. Número 9, expediente 5699-2021. Apelación interpuesta por Luis Martín Ayala Bao contra la resolución número 29-2021 y declaró infundada la tacha contra el candidato a la presidencia de la República por la organización política Podemos Perú, Daniel Belisario Urresti Helera. Por el señor Luis Martín Ayala Bao concurre el abogado Carlos Ortiz Ñahuis. Por la organización política Podemos Perú participa y concurre el abogado José Antonio Huamancayo Bernedo. Muy bien. En el entendido de que ambos señores han solicitado el uso de la palabra, vamos a conceder en principio, primero preguntarles si tienen alguna presentación para compartir. Negativo. Ninguno, doctor. Gracias. Muy bien. Entonces, tiene el uso de la palabra el señor doctor don Carlos Ortiz Ñahuis por el lapso inexorable de 3 minutos. Adelante, señor doctor. Señor presidente, distinguidos miembros del Jurado Nacional de Elecciones, el sustento de mi tacha es el artículo 34A de la Constitución, el cual establece claramente que están impedidos de postular a cargo de elección popular las personas sobre quienes haya una sentencia condenatoria emitida en primera instancia en calidad de autores o cómplices. Obra en el expediente la sentencia emitida por el 17 Juzgado Penal de Lima, la cual ha sido confirmada por la cuarta sala penal y declarado procedente su queja, en la cual se le condena al señor Daniel Urresti por el delito de difamación agravada, ¿no? Debo hacer mención de que este delito no tiene, de acuerdo al artículo 34 del Código Penal,
no tiene pena accesoria de suspensión de los derechos políticos, ¿no? Entonces, no guarda, en este caso, no guarda relación ninguna con la rehabilitación que refiere el artículo 33, inciso 3 de la Constitución. Es que simplemente en una interpretación literal de la Constitución solamente se requiere la existencia de esta sentencia, ¿no? Debo mencionar que en la sentencia apelada se ha violado el principio de interpretación constitucional de fuerza normativa de la Constitución, que establece que todos están obligados a respetar la Constitución, ¿no? Esta vinculación alcanza a todo el poder público, incluyendo desde luego a este tribunal y a la sociedad en su conjunto, que es ratificado por el artículo 38, 51 y 139, inciso 2 de la Constitución Política. Debo hacer presente de que este dispositivo, como lo considera en su dictamen, que ha juntado el dictamen definitivo, busca optimizar el principio democrático de integridad y transparencia en la administración pública y tiene como finalidad última la defensa y el fortalecimiento del modelo democrático a través del aseguramiento de la calidad personal de los aspirantes a un cargo de elección. Se estaría protegiendo un fin legítimo, ya que la democracia representativa es el principio básico reconocido en la Constitución Política del Estado. Y en la sentencia impugnada parte de principios errados, habla sobre desconoce la aplicación de la inmediata de la Constitución, ¿no? Que es sobre la teoría de los hechos cumplidos, en base del cual a estas elecciones es aplicable el artículo 34A de la Constitución, aun cuando... Señor doctor, su término concluyó. Su término concluyó. Bajo el principio de igualdad, señor doctor, su término concluyó. Así que vamos a escuchar ahora lo que nos tiene que decir el doctor José Antonio Huamancayo Bernero. Adelante, señor doctor, 3 minutos. Buenos días, distinguidos miembros del Pleno Jurado Nacional de Elecciones. Venimos a solicitar que se confirme la resolución número 0029 del año 2021, emitida por el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 de fecha 4 de enero del 2021, que declaró infundada la tacha interpuesta por Luis Martín Ayala Bao contra el candidato Daniel Belisario Urresti Helera a la presidencia de la República por la organización política Podemos Perú. La tacha se sustenta en el supuesto impedimento para ser candidato por tener sentencia condenatoria de pena privativa de la libertad por difamación agravada contra Rodrigo Pelagio Vargas Prada en aplicación del artículo 34A de la Constitución Política de nuestro Estado, olvidando que ninguna ley tiene efecto retroactivo como lo reconoce el artículo 103 de nuestra Carta Magna. En efecto, la sentencia que se invoca tiene fecha 16 de diciembre del año 2012, es decir, 8 años antes de la incorporación del artículo 34A en la Constitución, por lo que el ciudadano Daniel Belisario Urresti Helera ya tenía y gozaba de la rehabilitación automática. Al respecto, la resolución número 0029 del año 2021, emitida por el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1, textualmente expresa que la rehabilitación extingue los efectos de la pena. Por ende, es de asumir que la sentencia cumplida dejó de tener vigencia y eficacia con la declaración de la rehabilitación de la pena. La resolución concluye, ¿no es cierto?, diciendo que el candidato Belisario Urresti Helera cuenta con ejercicio pleno de la ciudadanía y en consecuencia no se encuentra impedido de participar activamente por intermedio de una organización política, en el presente caso electoral en la fórmula presidencial que integra. La resolución concluye, por lo que corresponde desestimar la tacha presentada contra el candidato Daniel Belisario Urresti Helera en la organización política Podemos Perú. Finalmente, debemos tener presente que el Jurado Nacional de Elecciones, mediante la resolución 0018 del año 2020, de fecha 15 de enero del mismo año, hace exactamente un año, desestimó una tacha presentada con los mismos argumentos.
Por tanto, distinguidos miembros del Pleno Jurado Nacional de Elecciones, solicitamos que se confirme la resolución 0029 de 2021, emitida por el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1, de fecha 4 de enero del 2021. Es decir, la avenida en grado debe ser confirmada, por tanto, declarar infundada la tacha interpuesta contra el candidato Daniel Belisario Urresti Helera. Muchas gracias. A ver, doctor Huamancayo, usted nos ha dicho que el Jurado Nacional de Elecciones ha dictado la resolución 1820. Sí, 2020. Hace un año. El 15 de enero del 2020. Ya, el 15 de enero. Por los mismos fundamentos, declarando infundada una tacha, confirmando una declaración de infundabilidad. Exactamente. ¿Respecto a quién? A la candidatura, al impedimento que tendría el candidato Daniel Belisario Urresti Helera para la participación en la actividad política. ¿En qué proceso? ¿En el ámbito de qué procesos hizo ese pronunciamiento? Esa parte no la tengo clara, doctor, porque yo no estaba a cargo de este caso en esa época, ¿no? Claro, pero usted postula la aplicación de un precedente, ¿no? Nos dice usted, ustedes tienen este precedente del cual se tienen que acoger. Ya está. Y ahora nos dice usted que eso dice el precedente, y cuando nosotros le preguntamos algún pormenor del precedente, usted, no sé yo, busquen ustedes. No es eso. Hasta donde yo tengo conocimiento, doctor, y se lo traslado, es la misma situación. Contra el candidato Daniel Belisario Urresti Helera, por la comisión de esta sentencia que se interpuso en el año 2012. Lo vamos a buscar. Gracias. Don Carlos Enrique Ortiz Ñahuis, ¿tiene usted conocimiento de ese precedente del jurado de la resolución 0018-2020 que vendría a ser por el mismo objeto, por la misma razón, por el mismo motivo? ¿Tiene usted conocimiento? Doctor, la modificación del artículo constitucional en el cual me baso es en los primeros meses del año pasado. Entonces, cuando se ha visto ese precedente, era otro sustento. El sustento actual es la transgresión del artículo 34A de la Constitución, que es cosa totalmente distinta. Acá el hecho... A ver, ¿es totalmente distinta o es distinta? No. ¿Es por otra difamación? ¿Otra sentencia por otro juzgado? Distinta por la causal. En ese momento se hablaba tengo entendido, de la rehabilitación, se discutía. Había un recurso de queja pendiente de resolver de la Corte Suprema. Pero este caso ahora es el nuevo impedimento que hace la Constitución. Totalmente distinto. Es otro supuesto. Ya, correcto. El señor Arce. ¿Perdón? Una pregunta, señor. Ninguna. El señor Jovian Sanginés. Una, presidente. El señor Jorge Rodríguez Vélez. Ninguna, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. La causa queda al voto. Muy gentiles, pueden retirarse. Gracias. Don Carlos, la causa... Antes de pasar a la causa 10, ya estaremos listos en la causa del doctor, la causa número 7 era la... Número 6, era la causa número 6, señor ¿Estaremos presidente. listos en la 6? Ya está listo, ya, señor, ya ingresaron ya su diapositiva. El doctor de la Cruz nos está esperando desde hace rato, por favor. ¿Podemos llamar entonces el número 6, señor? Sí. ¿Pero está el doctor de la Cruz? Atención para que pueda ingresar el doctor de la Cruz de la causa 6, por favor.
El doctor de la Cruz, de la causa 6, por favor. Está. Me parece que ya está. Sí, señor, ya está ya. Correcto. Muy bien. Sírvase a dar cuenta. Muchas gracias, señor. Número 6, expediente 5289-2021. Apelación interpuesta por el personero legal titular de la organización política Victoria Nacional contra la resolución número 55-2020 del Jurado Electoral Especial de Ica, en el extremo que declaró improcedente la candidatura al Congreso de la República de Francisco Javier Ramón Maza Pardo. Por la organización política Victoria Nacional concurre el abogado Luis Fernando de la Cruz Moreno. Señor presidente, se va a visualizar unas diapositivas para su exposición. Adelante, adelante, don Carlos. Por favor, la visualización, tenga la bondad. No veo el temporizador, pero en todo caso, aunque no lo vea, va a operar automáticamente. El doctor de la Cruz, ¿me está escuchando? Sí, señor presidente, muchas gracias. El doctor de la Cruz tiene el lapso de 3 minutos, inexorables. Adelante, doctor. Solicitamos a ustedes, digno magistrado, se revoque la decisión del Jurado Electoral Especial por inobservancia de la normatividad electoral vigente y principios procesales. El señor Francisco Maza Pardo declaró como pena cumplida una sentencia de enero del 2008 y luego de 12 años el Jurado Electoral Especial observa la inscripción porque considera que ha habido una omisión. La omisión es no haber adjuntado la resolución de rehabilitación fundamentando su observación en el artículo 37.6 del reglamento. ¿Podrían avanzar, por favor? La siguiente. Nosotros consideramos que hay una vulneración normativa de carácter general y de carácter especial. De carácter general, el decreto legislativo 1246 proscribe expresamente que se solicite información, el numeral 5.1.g, de cualquier otro requisito que acredite o proporcione información que conste en registros de libre acceso a través de Internet u otro medio de comunicación pública. En el mismo reglamento, el numeral 37.6 señala expresamente que se pedirá documentación respecto del candidato en los rubros donde no se obtenga información oficial de las entidades públicas de manera automática. Y de carácter especial, la siguiente diapositiva, por favor. Y de carácter especial tenemos el reglamento, en la primera disposición final, señala la primera, la verificación de las condenas consentidas o ejecutoriadas vigentes impuestas a los candidatos se realiza de acuerdo con la información contenida en el MCIAP del Poder Judicial. La siguiente, por favor. Esto de conformidad con el convenio interinstitucional que ha celebrado el Poder Judicial con el Jurado Nacional de Elecciones del 2014, donde claramente se aprecia que el acceso a la información contenida en la base de datos del Registro Nacional de Condenas es a través de este CIAT. Entonces, la siguiente, por favor. ¿Esto por qué? ¿Por qué? La siguiente, por favor. Porque el Registro Nacional de Condenas cancela los antecedentes penales previo mandato judicial conforme al artículo 69 del Código Penal. Es decir, nuestro ordenamiento penal establece el tema de la rehabilitación. Entonces tiene que haber un mandato judicial para que le borre los antecedentes. La siguiente, por favor. En el caso del señor Francisco Maza Pardo, él no registra antecedentes en el sistema. Por estas consideraciones, y más como antecedente también la siguiente, y la subsiguiente, por favor, la otra, la que sigue, tenemos que el señor Maza Pardo también participó en las elecciones congresales extraordinarias del 2020 y no tuvo ninguna, con la misma información, no tuvo ninguna observación ni ningún problema con su inscripción. Por estas consideraciones, solicitamos a ustedes que sirvan revocar la resolución del Jurado Electoral Especial y proceder a inscribir al señor Maza Pardo como candidato al Congreso de la República. Muy bien, señor doctor. Don Luis Arce. Ninguna pregunta, señor. Don Jovian Sanginés. Ninguna, presidente. Don Jorge Rodríguez. Ninguna, señor presidente. Muy bien, la causa queda al voto. Vamos a emitir decisión como corresponde en el lapso
que también corresponde. Muchas gracias. Se puede ser retirado, doctor de la Cruz. Causa número 10. Expediente 5744-2021. Recurso de apelación interpuesto por el personero legal titular de la organización política Alianza para el Progreso contra la resolución número 63-2021 del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, que resolvió excluir al candidato a la presidencia de la República, señor César Acuña Peralta, para las elecciones generales 2021. Por la organización política Alianza para el Progreso concurre el abogado José Luis Echevarría Scrivens. El señor doctor don José Luis Echevarría Scrivens tiene el uso de la palabra por el término improrrogable de 3 minutos. Gracias, presidente. Gracias, señores magistrados. Permítanme poner en contexto lo que nos trae a la sala esta mañana. Como todos sabemos, en marzo del año pasado se dio la ley 31010, que le dio al Congreso de la República un plazo de 6 meses para poder emitir normas que regularan el proceso electoral en marcha. En virtud de esa ley, se emitieron 6 normas muy importantes que forman parte del paquete de reforma política. Y además fueron dadas, señor presidente, señores magistrados, en el marco de un proceso electoral dentro de una emergencia nacional sanitaria, es decir, leyes específicas que regularan el proceso dentro del marco de la emergencia nacional sanitaria ocasionada por la COVID-19. Una de esas normas fue la 31038. La ley 31038 establece en su el noveno inciso de la 7ª disposición complementaria una norma específica relacionada a la declaración jurada de hoja de vida, ¿no? Y establece lo siguiente, que la declaración jurada de hoja de vida del candidato, a la que se refiere el artículo 23 de la presente ley, está hablando de la Ley Orgánica de Elecciones, debe entregarse en formato digital a través de la plataforma tecnológica habilitada para tal fin. Los datos que debe contener en cuanto sea posible deben ser extraídos por el Jurado Nacional de Elecciones de los registros públicos correspondientes y publicados directamente por este organismo. En virtud de esa ley, señor presidente, señores magistrados, el jurado emite el reglamento 0330 y establece en sus considerandos 13 y 14, dice que así las cosas, a fin de dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en la normativa electoral vigente, este organismo electoral estima pertinente actualizar el reglamento a fin de que los candidatos, sus organizaciones políticas y la ciudadanía en general cuenten con herramientas que coadyuven en el ejercicio de sus derechos constitucionales de participación política. Esto es de elegir y ser elegido. Entrando a la materia del caso a que concurrimos, nosotros, señor presidente, el día 22 de diciembre presentamos la declaración jurada de hoja de vida del candidato. El día 24, la fiscalizadora entra a registros públicos y encuentra un bien adicional al que se había extraído directamente de los registros públicos. En nuestro descargo le decimos al jurado electoral especial que, de acuerdo al reglamento, estos datos son extraídos por el jurado y, por lo tanto, lo que se produzca después no es responsabilidad del candidato. Pero además, como obra en el expediente, el bien, presidente, ya no era del candidato, había sido transferido por minuta legalizada, con firmas legalizadas de acuerdo al artículo 949 y 1529 del Código Civil. Es decir, la responsabilidad de la candidatura, la responsabilidad de la declaración se hizo, presidente, señores miembros, dentro del marco del reglamento emitido por el jurado y dentro del marco legal específico que el Congreso de la República dio para estas elecciones particulares. Bueno, señor doctor, le objetan a su patrocinado que no declaró un predio, entiendo, y algo más ha sucedido ahí, que ya lo vendió, o estoy equivocado. Así es, señor presidente, así es. Le objeta el jurado electoral especial, le objeta... El registro de la venta no aparece, o no se ha hecho. No, presidente, le explico. La primera transferencia del bien que le hace la Universidad César Vallejo a nuestro candidato estaba en trámite de registro. Este no estaba registrado el día 22 que nosotros declaramos. El día 7 de diciembre, si bien ya había sido transferido a su vez, no está en registros todavía, está corriendo el trámite de registro, que por supuesto no depende de nosotros y no es responsabilidad del candidato ni de la organización política.
todavía no aparece registrado. Ni en el primer supuesto negado, señor presidente, de que el bien sea suyo, teníamos responsabilidad nosotros sobre los bienes que aparecen en el registro público. Pero además, señor presidente, que hay que aclarar que el registro público, es decir, el sistema del jurado, extrajo de los registros públicos 18 inmuebles y 132 vehículos. ¿Cómo se puede alegar falta de transparencia? ¿Cómo se puede alegar falta de acceso a la información? Lo que hace el Jurado Electoral Especial, señor presidente, señores magistrados, es resolver un caso de derechos fundamentales de participación política como si fuese un acto observada. Y dice, usted declaró 18, pero ahora aparecen 19. Y entonces es nula el acta, entonces la sanción es excluir al candidato de la contienda. Es absolutamente desproporcionada, señor presidente. Entiendo su punto de vista. Lo que no entiendo del todo es cómo es que no es de su responsabilidad que exista un predio inscrito por compraventa el señor candidato. O sea, usted propone que el registro le ha inscrito forzadamente un predio. No es de mi responsabilidad. Lo que está inscrito en el registro público no es de mi responsabilidad. Eso lo ha dicho. No, presidente, me estoy refiriendo a que la información que se extrae de registros públicos, es responsabilidad del jurado a través de sus sistemas informáticos. Ya, no, pero a ver, la inscripción de ese predio es falsa, o sea, ¿alguien le ha inscrito un predio falsamente al señor candidato? No, presidente, de ninguna manera. Ya. De ninguna Entonces, lo que usted quiere decir, se produjo. Lo que usted quiere decir es que el Jurado Nacional de Elecciones tiene una obligación de comprobación a través de los medios tecnológicos de lo que aparece en los registros. Eso exactamente. Es lo que la ley le manda y es lo que ha hecho el jurado adecuadamente. Lo que no impide que el señor candidato cumpla con su deber de declarar todo lo que está bajo su dominio como propietario. Permítame discrepar en ese sentido con usted, señor presidente, con mucho respeto. Sí. Porque el reglamento que ustedes han desarrollado... No estoy concluyendo, estoy preguntando. Sí, le explico cuál es nuestra posición. El reglamento que ustedes han expedido separa claramente en el artículo 18 los datos que deben ser extraídos de los registros públicos de los datos que son responsabilidad de la organización. El 18 lo dice claramente, dice datos extraídos de las entidades públicas. Y el 19 dice datos a incorporar por la organización política. Entonces, en el 18, presidente, se le da la potestad facultativa de poder declarar alguna cosa adicional, que el candidato lo ha hecho. ¿Respecto a qué bienes? Respecto a bienes que no tienen posibilidad de ser registrados públicamente, como es una posesión o como es una propiedad en el extranjero. En el 19 se refiere a que hay obligación de declarar aquello que no ha sido extraído. Pero además, señor presidente, permítame una reflexión. ¿Cómo se puede atribuir falta de publicidad, como dice el señor Carrasco en su resolución del jurado de Lima Centro 1, cómo se puede atribuir falta de publicidad o de transparencia cuando el registro es público y cuando el candidato diligentemente ha inscrito la primera transferencia y está en vía de inscribir la segunda, que ya no le pertenece, está en vía de inscribirse ante un registro que es público? Entonces, si ya el registro es público y jala 18 bienes y 132 vehículos, ¿se le puede atribuir falta de transparencia, falta de idoneidad? Porque el Jurado Electoral Especial le hace casi una prueba de idoneidad sobre si el candidato no puede seguir en carrera. Eso lo consideramos, presidente, con mucho respeto, una arbitrariedad, y estamos seguros que ustedes, como miembros del Pleno, máximo órgano rector de la democracia en el Perú, van a corregir adecuadamente. Una última pregunta de mi parte, señor doctor. Esa segunda venta que se produce unos días después, entiendo, ¿no? El 7 de diciembre, presidente. Ya. Está en proceso de inscripción. Así es. ¿Desde cuándo? Así es, desde el día 7 de diciembre. El día 7 de diciembre nosotros elevamos la minuta para que se haga la escritura pública, la notaría, y está en camino de elevarse a escritura pública para después seguir su camino registrado. No, perdón, o sea, todavía no ha comenzado la inscripción.
No, ya está en la notaría, la minuta, ya está en el card de la notaría. A ver, doctor, la notaría no hace pues no es registros públicos. Usted hace tiempo que es abogado y nosotros también. La notaría no es registros públicos. O sea, está en la notaría para la minuta, para convertirse en escritura, o ya es escritura pública. No, está en la minuta para convertirse en escritura pública y seguir su camino registral. No es todavía escritura pública, por lo tanto todavía no se puede inscribir. ¿No es Pero cierto? es una transferencia hecha en virtud Eso no está en discusión. ¿No? Eso no está en discusión, ¿no? Para tener claro, porque nosotros tenemos que impartir justicia electoral sobre la base de datos claros, no sobre base de datos que no lo están. Presidente, si me permite, el bien que se le atribuye que no declaró, tampoco estaba inscrito el día 22 que hicimos la solicitud de inscripción. Ya. Tampoco estaba inscrito. Ya. El fiscalizador hace una fiscalización sobre un dato extraído por ustedes mismos. Sí. Y lo hace desde el punto de vista en forma indebida. Y además, presidente, el jurado electoral especial... Desde el punto de vista suyo, de forma indebida. Hace una fiscalización sobre un registro que fue extraído por el propio jurado. Ya. Y entonces, digamos, sustenta una resolución del jurado Lima Centro, que es de fecha 7 de enero, en el que excluye a un candidato presidente que ni siquiera estaba inscrito. Porque todo esto se ha hecho tan rápido y de forma tan extraña, que se hace un informe de fiscalización sobre un dato extraído por ustedes mismos, se eleva un informe para hacer unos descargos, nosotros hacemos los descargos, y el jurado resuelve cuando el candidato estaba en periodo incluso de tachas, o sea, ni siquiera estaba inscrito. Ya, bueno, gracias. Don Luis Arce. Muchas gracias, señor presidente. Respetado señor abogado doctor Echevarría, dígame, ¿usted solamente es el abogado defensor en esta causa o también tiene la condición de personero de la organización política que usted defiende? Soy personero legal titular, doctor Arce. Bueno, qué bueno porque tengo algunas preguntas en ese nivel. Yo voy a hacerle mi planteamiento desde el punto de vista, porque en mi análisis, esto es un tema de discusión que debería resolverse, digo, desde la perspectiva civil y registral. Entonces, entiendo, usted me dirá lo contrario, que los contratos se perfeccionan ¿en qué momento? Con el acuerdo. ¿Cuándo se perfeccionaría? Por el acuerdo de la parte, eso significa consentimiento, ¿verdad? Y segunda interrogante, de acuerdo a las líneas de derecho civil y registral, ¿hay obligación, es necesario de hacer la inscripción en un registro público? No, por supuesto. ¿O eso es facultativo? Eso? Claro, es facultativo. No es constitutivo, es declarativo, ¿no es cierto? Entonces, si fuese así, el primer análisis sería que con solo el acuerdo de las partes se puede realizar una compra-venta de inmuebles. ¿Es así? ¿O usted tiene otra cosa? No, de acuerdo. Muy bien. Eso, como le digo, desde el enfoque civil y registral. Ahora, pregunto, ¿por qué razón ustedes solicitan en un momento la anotación marginal? ¿Y por qué luego, en un segundo momento, creo que es en la apelación, hablan de lo que hoy nos expone respecto a la transferencia del bien? ¿Sí? Perfecto, le agradezco la pregunta, doctor Arce. A ver, usted plantea una discusión desde el punto de vista civil y registral, ¿no es cierto? Nosotros, yo le voy a plantearle al Pleno una serie de reflexiones y de interrogantes. Nosotros, dentro del nuevo marco legal, en mi labor de personero, establecemos cuáles son datos responsabilidad del candidato y datos responsabilidad de la extracción directa del jurado de los sistemas públicos.
En ese orden de ideas, en el sistema informático, por el artículo 18, el candidato de la organización política no puede modificar aquellos datos que son extraídos directamente. Quiere decir, señor doctor Arce, ¿qué hubiese sucedido si después de la declaración del día 22, cualquier candidato hace venta de todos sus bienes? ¿Por qué solicitamos la anotación marginal? Porque entendemos que hay un nuevo marco legal y que el reglamento se está ajustando a ese nuevo marco legal. Y entonces, no vamos a la definición parametrada de lo que es una anotación marginal, sino que decimos, si esta información se va a actualizar permanentemente, porque es un dato extraído públicamente, es decir, si usted encuentra bienes registrados con posterioridad a nuestra declaración, actualice la hoja de vida, actualice la información, actualice la publicación. En pocas palabras, doctor Arce, lo que nosotros pretendíamos en nuestro primer alegato era decirle al jurado electoral especial, no discutir la propiedad del bien, sino discutir la exigencia de esa información de parte del jurado. Por eso hacemos ese alegato, porque decimos, ¿cómo nos exige algo que usted mismo está extrayendo? ¿Y cómo exige algo que además se va a seguir actualizando? Porque como usted sabe, el ámbito comercial es dinámico. Entonces, si un candidato, si lo que busca la hoja de vida es transparentar información y acceder a la información, esta tiene que estar actualizada. De acá a abril, doctor Arce, señor presidente, señores magistrados, van a haber un montón de transacciones. Debería haber una hoja de vida viva que se actualice permanentemente, incluso con un link directo a registros públicos para que el ciudadano, como lo dice el doctor Carrasco en su resolución, tenga acceso a información para poder formar su orientación, su voto, lograr un voto informado. Entonces, en ese primer alegato nosotros decimos, señor, si usted ha encontrado algo más, después de nuestra declaración, actualícelo. A eso nos referíamos con la anotación marginal. Cuando nos encontramos con la resolución, doctor Arce, cuando nos encontramos con la resolución decimos, ¿pero cómo? La resolución, los 32, considerando la resolución del doctor Carrasco, en ninguno señala la ley 31038. En ningún considerando establece cuáles son los derechos fundamentales del candidato. Solamente va a discutir sobre si el bien era suyo o no, y si debió declararlo o no. Y si considera que no, que debió declararlo y no lo hizo, está en un registro público, doctor Arce. Entonces ahora en la apelación nosotros estamos aclarando este asunto. Bien, yo desde ese enfoque, desde su perspectiva, entiendo cuál ha sido su lógica en la actuación, porque sin esa explicación, poco que, por lo menos para el Pleno 2, eso queda en la incertidumbre, pareciera como que no hay un juego limpio por parte del recurrente. Y finalmente, explíqueme o señáleme usted, por favor, en línea de tiempo, cuándo adquirió el bien, cuándo transfirió y en qué, y, bueno, la fecha de inscripción, ya lo sabemos, es público. ¿Puede usted señalar esa línea de tiempo? Por supuesto. Herencia tiene dato cierto y si eso está acreditado en esta carpeta. Es todo. Gracias. Sí, doctor, cómo no. A ver, el 23 de octubre del año 2020, la Universidad César Vallejo da una dación en pago a nuestro candidato, ¿no es cierto? Con una minuta de dación en pago. El 28 de noviembre se eleva a escritura pública. El 2 de diciembre entra un ingreso de solicitud a la Nacional, es el tracto sucesivo de la primera transferencia. El 7 de diciembre se transfiere la propiedad a un tercero. El candidato transfiere la propiedad a un tercero. Y el 22 de diciembre nosotros inscribimos la candidatura, ingresamos la solicitud de inscripción. Obra en el expediente, presidente, doctor Arce, el oficio dirigido a la notaría Paino, donde le solicitamos ingresar al CARDES para su posterior elevación a escritura pública la minuta de compraventa del fecha 7 de diciembre, ¿no? Que obra en el expediente. Esa es la línea de tiempo. El 22 ingresamos la solicitud, el 24 aparece un registro nuevo, que ya no es, ya digamos, seguía y seguramente en los próximos días o semanas va a aparecer que el registro ya no es de él. Yo le hago, doctor Arce, le hago la siguiente reflexión. ¿Qué pasaba si el 22 aparecía este bien que ya no era suyo por la minuta de compra-venta del 7 de diciembre? ¿Qué pasaba si el bien
al momento de escribir, no hubiesen pasado los 2 días, sino el 22 hubiese aparecido. ¿Nosotros podíamos modificarlo según el artículo 18? ¿Podíamos alterar la información? ¿Tendríamos que haber hecho una aclaración respecto al bien en registros públicos? Ese es un poco la línea de tiempo para responder su pregunta, doctor Arce. Muchas gracias. Gracias, presidente. Es todo. Don Jovián Sanginés. No tengo preguntas, presidente. Don Jorge Rodríguez. Sí, presidente, muchas gracias. Una pregunta al señor abogado José Luis Echevarría Escriben. Usted en su alocución de defensa ha señalado 2 aspectos que para mí son muy importantes para tomar en cuenta al momento de decidir. Ha indicado que conforme a la normativa corresponde al jurado extraer la información que está, en este caso, en los registros públicos, en el tránsito que usted ha señalado desde que se ingresa la minuta y sigue todo lo que corresponde. Ese es un argumento. Pero adicionalmente también ha señalado que con fecha 7 hubo una minuta de compra-venta a un tercero. En las argumentaciones que usted señala van concatenadas, es decir, una tendría que corroborarse con la otra para que su derecho pueda ser amparado, o estima usted que con la primera es suficiente y la otra viene como complemento, o no lo es así. ¿Cómo podría yo tener esa definición de su parte? Doctor, definitivamente están concatenadas. ¿Por qué están concatenadas? Porque la resolución de primera instancia nos ha puesto en una situación o sea, nos ha puesto en una situación muy complicada, nos ha puesto en una situación de exclusión, de afectación de los derechos fundamentales. Entonces, si por supuesto, nosotros en un primer momento pensábamos que el marco legal era suficiente para poder absolver estas dudas, evidentemente ahora con la minuta y con la documentación presentada, no hay nada que discutir, porque la propiedad no es del candidato. Pero ¿por qué queremos nosotros una resolución que no solamente diga que la propiedad no es del candidato y por lo tanto no tenía responsabilidad de declararla? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos una ambición mayor? Porque acá estamos hablando de derechos fundamentales, porque acá estamos hablando del derecho a la participación política, porque además, doctor Rodríguez, el marco legal que se ha dado está dentro ya lo hemos explicado, dentro del clima de la reforma política y dentro de la pandemia. Y déjeme para poder abundar en mayor razón, leer lo que dice el dictamen, señor presidente, señores magistrados, el dictamen de la Comisión de Constitución de la Ley 31038, en su página 32, señala lo siguiente. Dice, finalmente, se pretende dotar de eficiencia y simplicidad a la presentación de la hoja de vida de los candidatos, para lo cual se autoriza al Jurado Nacional de Elecciones para que extraiga los datos de los registros públicos pertinentes, en la idea de evitar una fiscalización posterior sobre una información proveniente de las mismas fuentes. Y dice, de esta forma, los candidatos solo tendrán que declarar sobre la información que no conste en un registro público, porque el resto será extraído directamente por la autoridad electoral, simplificando el procedimiento y evitando trámites innecesarios que en muchos casos implican traslados o uso de recursos. Entonces, doctor Rodríguez, está por supuesto concatenado. Aquí en realidad no hay nada más que discutir. El bien no es propiedad ya del candidato, pero vamos a pasarnos nosotros toda la campaña electoral defendiendo cada declaración, cada bien ingresado o extraído por el propio jurado. Ya el doctor Carrasco, a pesar de que ha excluido, ya mandó 2 oficios solicitando información sobre otros bienes. Entonces, aquí hay cosas mayores en juego, doctor Rodríguez. Por eso mi defensa en ambos sentidos. Gracias. Una precisión final, presidente, con su venia. Usted ha desarrollado lo que le he pedido, pero en parte de su intervención ha dicho que con la minuta del 7 de diciembre ya no habría nada que discutir. Entonces, en algún momento nos ha dicho que va concatenado, pero si se corrobora la minuta, tiene fecha cierta, desde su punto de vista, desde la perspectiva de la defensa, ya no habría que discutir. Son los escenarios que nos están planteando usted, ¿no? Sobre ese punto, ¿qué me tiene?
Así es, doctor, porque si la discusión, cosa que desde mi punto de vista, con muchísimo respeto, se va a concentrar en si el bien era propiedad o no del candidato, y si debía declararlo o no, y vamos a ponernos en el supuesto negado de que lo sea, ahí también hay aspectos en los cuales el Pleno se tiene que mencionar o tiene que resolver. Porque estamos excluyendo a un candidato, y esto no solamente es este candidato, es en general las garantías del proceso electoral, doctor Rodríguez, señor presidente, son las garantías del proceso electoral. Se va a excluir a un candidato por un bien que está en registros públicos y que además ha sido extraído directamente por el jurado, y en el otro supuesto, que es el que tenemos, en que el candidato ya no es, si ustedes solamente quieren llevar la discusión a la probanza de que el bien ya no era del candidato, entonces, como usted bien dice, con la minuta se está probando que él tampoco tenía el deber de declararlo. Pero les vuelvo a repetir, la discusión que nosotros, y esa es un poco el fondo de la defensa, es que se discuta realmente cuál es una exigencia, cuál es el límite de la declaración de la hoja de vida y cuál es la dinámica y el procedimiento que se va a seguir de acá en adelante. Porque estamos hablando de derechos fundamentales y estamos hablando de límites. La declaración jurada de vida, usted lo sabe muy bien, doctor Rodríguez, no es una cosa estática. Al principio los bienes y rentas no se pedían. Al principio se pedían en qué colegio habían estudiado los candidatos. Va cambiando con el tiempo. Los límites de esta nueva hoja de vida han sido fijados por el nuevo marco legal. Y entonces no se puede extralimitar de esos límites para llegar a una sanción tan gravosa como la exclusión. Y en el caso particular, que ni siquiera era propietario del bien. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien. Doctor Echevarría Escrivens, la causa queda al voto y vamos a emitir la decisión que corresponde. Puede usted retirarse. Muchas gracias. Gracias. Señor presidente, ya no hay más expediente para vista. Siendo entonces las 12:07, damos por concluida la audiencia virtualizada, del día de hoy.